Y ahí está grabando. Entonces, voy, ¿no es cierto?, a iniciar con el diálogo y ahí le voy a dar unos pasos para que pueda conversar. Pero, a ver. Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo contrapunto del Diario Constitucional. Yo soy Lucas Cordero, pasante del diario, y en esta oportunidad le traemos para el contrapunto a dos especiales invitados. En esta ocasión, al profesor Víctor Manuel Avilés Hernández, abogado, profesor asociado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, además de magíster en Derecho, convención en Derecho Tributario de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesor? Bien, por Lucas, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos quienes van a escuchar esto. Espero. La otra persona participante invitada será presentada en la eventual próxima reunión, por si acaso. Ambos invitados, con posturas distintas, responderán una serie de preguntas al respecto de un tema en común. Apruebo o rechazo, plebiscito de salida de la nueva Constitución, donde el profesor Avilés apoyará al rechazo. Antes de seguir a las preguntas, le agradecemos al profesor Avilés por su tiempo y por estar en esta reunión virtual de Zoom para el contrapunto, para que podamos conversar sobre uno de los temas más importantes hoy en día, controversiales y discutidos en Chile. Entonces, pasemos a las preguntas. ¿Estamos listos, profesor? Listo. Ya. Primera pregunta, a modo de introducción. ¿Cuál es la relevancia del actual proceso constituyente en Chile? ¿Por qué es importante hablar de ello? Bueno, lo primero, lo cierto, que en los últimos años y décadas, la sensación ambiente, porque no es una realidad, es que el problema político y político jurídico y constitucional era poco relevante. Esto es a consecuencia de muchas causas, entre otras, lo cierto, un modelo, en general una sociedad muy enfocada en el trabajo, en el crecimiento, cierta estabilidad que estaba dada por la Constitución y por sus normas, lo cual generó que no hubiesen cambios dramáticos entre gobiernos. Y eso a su vez, lo cierto, dio la sensación de que la política guión actividad constitucional era poco relevante. Pero desde el punto de vista de la sociedad, eso también tuvo un efecto. De alguna forma dejó a la población fuera de un buen estado físico, entre comillas, cultural. ¿Mm? O sea, la población entró a este debate de alguna forma con pocos elementos de juicio para poder enfrentarlo de la mejor manera. Sin embargo, va a tocarle decidir a la población cosas fundamentales para su futuro, a propósito del plebiscito de salida. Y por lo tanto es muy importante dotar a la ciudadanía de elementos de juicio para que la decisión sea lo más libre posible. Desde el punto de vista filosófico, todos entendemos que no hay decisión libre si no hay voluntad y conocimiento. Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Es tu pregunta. Yo contesto porque hay que dotar de elementos de juicio a la población, a la ciudadanía, en un momento donde en general hay pocos elementos de juicio por todas estas razones históricas. Y creo también que el proceso constituyente tomó más importancia con motivo de la operación de la Convención Constitucional, porque se movió desde un conjunto de cambios que personas como yo al menos estimábamos que eran necesarios realizar, a un proceso de cambio absoluto, que es el que se está proponiendo, aunque todavía no termina de trabajar, por la Convención Constitucional. Por lo mismo, es mucho más relevante tener elementos de juicio. Perfecto, muchas gracias, profesor. Siguiente pregunta. Considerando los eventos ocurridos solo hasta la fecha, ¿qué le ha parecido el trabajo y el avance de la Convención Constitucional? Bueno, lo primero, creo que la conformación de la convención es deficiente, no tanto por lo que mucha gente dice, que son personas no preparadas, yo creo que eso no es tan relevante. Mucho más relevante me parece que no representa proporcionalmente a la ciudadanía y su idea. Entonces ahí hay una primera crítica. Esto se produjo con motivo de dos elementos que se introdujeron al sistema electoral parlamentario de diputados, proporcional. Uno, ¿no es cierto?, es lo que yo llamo la trampa de los independientes, porque en realidad se facilitó la participación de independientes de una forma inédita en Chile, pero esos independientes operaban como grupos políticos con algún nivel incluso de articulación entre ellos.
Por lo tanto, no había una real independencia por temas específicos. Agrego, ¿no es cierto? Estos grupos además se mueven en la informalidad y en la falta de control, lo cual genera un desequilibrio frente a la situación de los partidos políticos que tienen altos niveles de control y de cumplimiento normativo, de compliance se diría hoy día en el mundo privado. Y lo segundo es que la representación de los pueblos originarios, a mi modo de ver, fue excesiva y eso generó un efecto político en la conformación de la convención que hace que no sea proporcionalmente representativa de las ideas de la ciudadanía. Hay que separar, Lucas, la paja del trigo. Eh, a ver, hubo ciertos eventos que son claramente deplorables y así lo sintió la ciudadanía. El acto de instalación, por ejemplo, donde hubo un rechazo a los símbolos de la unidad de los chilenos, creo que es algo que la ciudadanía no va a recordar con cariño. Sucesos como el del convencional Rojas Vade, me parece que tampoco es algo que uno pueda decir estuvo bien. Los intentos de cancelar debates como la teoría del negacionismo que en algún minuto se pretendió enarbolar, o cancelar a personas como la participación, por ejemplo, de un exalmirante, también creo que son dentro de los elementos muy negativos que tuvo el proceso de instalación. Pero también ha habido elementos positivos. Me parece que, por ejemplo, la aprobación del reglamento interno de votaciones de la convención en 6 meses, para muchas ciudades, muchas personas es mucho tiempo. La verdad que yo trabajé con organizaciones internacionales este tema y mi expectativa era que podía comerse prácticamente el año completo o más. O sea, la verdad que 6 meses es bastante meritorio porque pudo ser mucho más complejo. Me parece también que está lleno de elementos positivos, aislados, dentro de las normas que se han venido aprobando por el Pleno y que van a quedar en el texto que la ciudadanía va a votar. Ya explicaré que me parece que todos esos elementos positivos deben ser rescatados de una u otra forma, pero no compensan los elementos negativos que yo veo. Como crítica, me parece que esta convención, que ya nace diferenciada del sentimiento proporcional de la población, además se tornó en cierta forma impermeable, eh, impermeable a la ciudadanía. Creo que no fue respetuosa con la invitación que le hizo la ciudadanía a participar y no se analizaron de la forma que quizás debía hacerse las iniciativas populares que llegaron a los altos estándares y exigencias que se le presentaron. De alguna manera la convención ha venido conformando una élite en el sentido propio que se va alejando cada día más del sentimiento popular y eso creo que es negativo. Como tú ves, de blanco y de negro, de dulce y de grasa. Ya, perfecto. Tercera pregunta, profesor. En su criterio y atendiendo solo lo que llevamos por el momento en la convención, ¿apruebo o rechazo en el plebiscito de salida? ¿Por qué? A ver, lo primero, lo cierto, es poco serio sellar absolutamente una decisión en este minuto de apruebo o rechazo, porque todavía, como tú bien dices en tu pregunta, hay cosas que se están revisando. Entonces creo que en principio uno debiese esperar, a menos que esté uno en la situación de personas que rechazaron el inicio del proceso. Hay un 20% de los chilenos que rechazaron el inicio del proceso, quiero suponer, al menos fue mi caso, de que le parecía que la constitución que existía era adecuada y que podía ser perfeccionada. Pero en realidad hay que esperar. De todas maneras voy a tomar una posición, y una posición en favor del rechazo. Yo creo que en este proceso evidentemente hay cosas buenas y cosas malas. Y lo importante es la raya para la suma, el neto final, por decirlo en terminología tributaria, ¿no? El neto final. Y yo creo que lo que he visto hasta ahora como neto final me hace inclinarme por el rechazo. Más allá de las críticas, eh, algo naif que he escuchado, que la Constitución está, el borrador está mal escrito, está escrito por neófitos, personas que recién están llegando al mundo constitucional, que es como de cabros chicos, la redacción, o que no funciona. Creo que en realidad el texto tiene un adecuado funcionamiento para una estrategia planificada. Yo no creo que el texto sea un texto que no funcione. Yo creo que puede que no funcione en los temas que no le interesan, pero a determinados convencionales, pero creo que en lo que sí le interesa, en su objetivo final y planificado, sí funciona. Esta, esta estrategia planificada es como un poco lo que va a venir de ahora hacia adelante, que tiene también una base en lo que nos llevó a este minuto constitucional.
Esta estrategia planificada sería entonces un poco lo que viene, pero que trabaja con lo que hubo. ¿Y qué es lo que hubo? Lo que hubo fue, durante mucho tiempo, alentar conflictos aislados en la sociedad, alentar la creación de grupos de separación y de identidades, después exigir que se le permitiera a esta identidad la participación como independiente, pero junto con eso articular un enemigo común que por de pronto en muchos países es el neoliberalismo, concretamente en Chile fue el neoliberalismo la Constitución, el enemigo común. Y esta articulación, ¿cierto?, llevó de una forma un poco difusa al poder al actual presidente y por otra parte le levantó la actual convención. Pero en la segunda etapa, el momento de redactar la constitución, que es lo que viene, ¿no es cierto? Yo creo que ahí se ha manejado también esta estrategia de la siguiente forma. Se ha dado espacio a los grupos identitarios, permitiendo que se peguen adjetivos, se peguen terminología o neologismos o terminologías nuevas en un texto que parece poco coherente, pero que le va dando el gusto a unos a otros en una lógica transaccional. De alguna manera los grupos identitarios siguen entonces activos y creyendo en el proceso. Pero lo central, lo que se ha articulado y se está articulando, es una gran máquina de ejercicio del poder que puede generar un riesgo totalitario. Se establece una máquina, una sala de máquinas que puede llevar a un poder sin contrapeso, lo que involucraría la desaparición de la democracia. Sobre la base, además, de un Estado constitucional donde las bases de una república ya se habrían debilitado por la desaparición del concepto un hombre, un voto y la igualdad entre los ciudadanos al establecerse una gran cantidad de derechos y privilegios a los miembros de los pueblos originarios. Entonces ahí está el gran punto. Pueden haberse aglutinado solicitudes de muchos grupos identitarios, pero hay una sala de máquinas muy estructural, muy fuerte, construida para generar un gran cambio en los próximos años. Hacer un gran cambio a gran escala, ojalá seguir asegurando el poder a los mismos grupos. Y esto se produce de la siguiente forma. Si el modelo más parecido a la convención es hoy día la Cámara de Diputados. Y no tengo ninguna duda que por eso se ha privilegiado en la decisión del diseño constitucional a futuro la Cámara de Diputados, que va a ser el Congreso. Pero claro, se le va a introducir el elemento de los pueblos originarios, escaño reservado, se va a introducir, se está pensando en introducir la facilitación del proceso de los independientes, que yo digo que es tramposo porque los independientes asumen mucho menos cargas que los partidos políticos, pero en la práctica terminan operando como verdaderos partidos políticos. Entonces ahí hay una trampa. Pero si así fuese, el resultado final de la elección de esta Cámara no debiese ser muy distinto al que tiene hoy día la Convención Constitucional, que no es muy distinto también a la mayoría que ha llevado al presidente, y se produciría entonces una conjunción del poder presidencial con el poder de la gran Cámara, que sería el Congreso Nacional. Además, en el diseño que se está estableciendo, se está creando un Consejo de la Magistratura y se está modificando la estructura natural como ha evolucionado el Poder Judicial hasta ahora. Se le pone fecha de término a algunos jueces. Y este Consejo de la Justicia, así se llama, lo que en otras latitudes se llama como el Consejo de la Magistratura, ha quedado conformado por mayoría que no son jueces, por lo tanto no va a ser principalmente el criterio técnico el que prime, sino también criterios de personas que no son jueces, donde va en el diseño darse el peso al tema político también. Dentro de las atribuciones que se le está dando al Consejo de la Justicia está la revisión integral, periódica, del trabajo de los jueces, que cuidan señalar que no incluye la revisión de la sentencia. Pero me cuesta creer que se va a limitar a determinar si la persona escribe muchas sentencias por día, si llega puntual a la oficina o si saluda a la secretaria al entrar. Una cosa es revisar sentencias en el sentido de modificar su contenido y otra cosa es ver si efectivamente los jueces están fallando de conformidad a una masa y a las ideas de un grupo que esté siendo representado mayoritariamente en este Consejo. Yo creo que la cosa va a ir por ahí. Contrasta ahora, cuando una constitución tiene claros derechos fundamentales, no es tan relevante que se produzca esta conjunción, esta sala de máquinas tan potente que se está creando acá para manejar el poder, porque los derechos fundamentales operan como un límite. Pero sucede, Lucas, que en el texto como está hoy día,
la mayoría de los derechos fundamentales, que realmente son los derechos que imponen límites a la acción del Estado, están degradados, absolutamente degradados. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque su contenido está siendo remitido por la Constitución al legislador. Es decir, en cierta forma, lo que se está aprobando es una no constitución desde el punto de vista de estos derechos fundamentales. ¿Por qué me dirás tú una no constitución? Si una constitución, no, yo digo, es una no constitución, porque tradicionalmente en Occidente la función de las constituciones ha sido establecer un límite frente al legislador, una barrera infranqueable. Y estas barreras infranqueables son los derechos que se reconocen por la Constitución. En consecuencia, cuando estos derechos finalmente van a definir su contenido según lo que diga el legislador, estos derechos dejan de ser un límite para el legislador que protege a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, deja de ser una constitución. Además, a lo largo de todo este borrador, está lleno de estos elementos, estas palabras que los abogados típicamente llamamos elementos valorativos, principios que son normas, pero son de naturaleza principios, o sea que hay que optimizarlos por quien aplica, o normas de textura abierta, o elementos valorativos, etcétera, que en realidad son significantes vacíos. Quien tenga el poder va a darle contenido, y ya sabemos que se está pensando de una forma que se cree va a asegurar el poder, por lo menos durante los primeros años, para un mismo grupo. Por lo tanto, deja de ser la Constitución un regulador, y lo relevante es que quien interpreta la Constitución, los jueces, la administración y el legislador, que estarían en esta conjunción, son los que realmente dicen qué es la Constitución. Y al decir qué es la Constitución, en la aplicación de la normativa constitucional, hemos llegado a un punto de una no constitución. Y esto es muy lejano, creo yo, de lo que la ciudadanía esperaba. Creo que desde la perspectiva formal, si bien podía ser interesante, por cierto, esta idea de construir una constitución con la ciudadanía, creo que la conformación de esta elite que ha obedecido a este pegote de solicitudes identitarias, sumado a este tremendo espacio para la creación de una sala de máquinas a la medida de la ideología de dos o tres personas, han generado un resultado tremendamente negativo para la República y la democracia. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Y con esto daríamos paso a las últimas dos preguntas, que se las voy a formular juntas. Por un lado, en su opinión, ¿qué pasaría en el país si ganara el apruebo? ¿Qué significaría esto? Y por otro lado, también en su opinión, ¿qué pasaría en el país si ganara el rechazo? ¿Y cuál sería su significado? Bien, lo primero quiero decir que por estos días tengo la impresión de que el rechazo ha llegado a su techo, pero es un techo bastante alto. O sea, como hoy día la situación, se estaría rechazando la Constitución. No creo que vaya a aumentar el rechazo en los próximos meses. Creo que la actividad del poder estatal, gobierno, promocionando la votación a prueba, sumado a la explicación de los derechos sociales que se han venido aprobando en los últimos días, van a sincronizar más con la ciudadanía y con lo que la ciudadanía esperaba de esta convención, sin necesariamente entrar al fondo de lo que llamo yo la sala de máquinas poderosas, ¿cierto? Por lo tanto, es muy probable que se empiece a revertir los niveles del rechazo, pero no estoy seguro si va a ganar el apruebo o el rechazo. O sea, creo que esto está abierto. De alguna manera, creo que también se intentará abusar de este deber del voto obligatorio de los chilenos, porque los chilenos, la verdad, tienen que trabajar, tienen otras preocupaciones y no van a poder meterse a fondo como una materia como esta requiere al momento de elegir. Estamos pensando que va a terminar de redactarse esto en junio y se va a tener que elegir en septiembre. O sea, creo que ni los profesores vamos a tener suficiente tiempo para entender qué quieren decir muchas de las terminologías. ¿Para qué te digo la gente que no es especialista y no se dedica a esto porque tiene que llegarse a cosas más importantes? Por eso mismo, creo yo, que es muy importante que se hable a todo nivel de la tercera vía hoy. Y la tercera vía no es necesariamente modificar el acuerdo, el sacrosanto acuerdo del 15 de noviembre para introducir un voto diferente. La tercera vía podría ser perfectamente el compromiso del mundo político de incorporar aquellas buenas ideas que han aparecido en la convención, porque hay algunas buenas ideas que han aparecido en la convención, sin lugar a duda, e incorporarlas en el texto en caso que gane el rechazo. Yo creo que lo que no puede pasar es que el mundo político no tome nota de dos hechos fundamentales. Uno, el 80% de los chilenos quería probablemente avanzar hacia una nueva constitución o al menos ver un texto que le gustare. Y dos, hoy día gran parte de esa población estaría rechazando lo que viene. Y el punto es, ¿el mundo político va a dejar
a la ciudadanía, este 80%, con la Constitución que ya rechazó, o le va a ofrecer una alternativa. Por eso el concepto tercera vía creo que es fundamental. Eh, pero no muy claro para dónde va a ir el resultado. Puede ganar el apruebo por poco, lo cual es una derrota brutal para los precursores del proceso. Y creo que no es baladí entonces definir cuáles van a ser las reglas de modificación de esta Constitución en caso que se apruebe, porque se va a aprobar por poco, ni las normas transitorias, es decir, el tiempo que va a tomar la implementación de los principios constitucionales a nivel legal, porque pienso que si gana por poco la apruebo, van a haber sin duda reformas en el corto plazo. Creo que no estamos hoy día en el peor escenario para el país. El peor escenario para el país era una aprobación abrumadoramente mayoritaria de una mala constitución. Creo que se va a volver un poco a la idea adecuada, que es la evolución constitucional permanente a través de la participación ciudadana, más que estos momentos constitucionales iluminados en los cuales esta ley no ha querido conducir, y creo que eso va a revitalizar la labor del Congreso en el futuro. De todas maneras, pienso que ojalá salgamos de este proceso fortalecido y con certeza en el breve plazo, porque pienso que las familias y el país en general requiere empezar a construir sobre bases claras y sólidas. Ya, muchas gracias, profesor, por su respuesta. Muy buena. Ahí la voy a transcribir con gusto. Bueno, te va a salir larga la transcripción porque no fue nada breve. No se preocupe, sí. Con tanto semestre virtual. Pero bueno, Pensé compartir. así Bueno, es. Con esto finaliza el contrapunto apruebo rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución. Reitero nuestro agradecimiento, ¿no es cierto?, representando aquí al Diario Constitucional, al profesor Víctor Manuel Avilés por estar presente virtualmente en esta instancia y contestar nuestras preguntas para el diario. Muchas gracias, profesor. Cuídese mucho. muchas gracias a ti, Luca, y saludos a todos allá en el Diario Constituyente. Chao, que estén bien. Ya, entonces ahí voy a parar de grabar y eso lo voy a excluir. Entonces, espera un poquito. A ver.